Buenas noches para todos, les habla la pastora Gloria de la iglesia Su Gloria en Bogotá. Y he dicho siempre que es un privilegio poderle servir al Señor con todo el corazón. Vamos a darle gracias a Dios el día de hoy por todas las bondades que Él nos ha dado. Papito Dios, Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Te decimos que tú eres grande y poderoso, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra, Padre Santo, como cada noche, como cada día, Señor. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos de todo corazón que sigas trabajando en nuestras vidas, Padre poderoso del cielo, que podamos seguir tu camino, Jesús, que podamos seguir tus pisadas, que podamos seguir tu ejemplo, que podamos seguir estudiando ese evangelio y seguir conociéndote cada día. Hoy te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, Padre Celestial. Pero también te decimos, Jesús, que vamos a esa cruz, ahí donde tú diste la vida por cada uno de nosotros. Y vamos a reconocer que tú eres el Hijo de Dios, el cual te entregaste por cada uno de nosotros y que nos diste ese regalo inmerecido. Hoy te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre. Nos quedamos con esa bendición grande del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema del día de hoy, pasos para seguir al Maestro. Entonces hemos venido trabajando todo esto de seguir al Maestro y de todo lo que debemos hacer para estar pendiente de caminar con Él cada día y en todo momento, porque eso es lo importante. Sabemos que la palabra pasos, seguir, es un verbo y es de movimiento, aunque se utiliza para diferentes connotaciones, y pasos pues es un caminar, es un andar. Ejemplo, yo voy trotando y alguien va conmigo y sigue mis pasos. Nuestros hijos siguen nuestros pasos, de ahí el ejemplo que debemos dar en familia, porque ellos según el ejemplo, según lo que vayamos enseñando, ellos van siguiendo nuestros pasos, nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Entonces nos damos cuenta que en el Evangelio Jesús caminaba por muchos senderos, por Galilea, por cerca de las orillas del Mar Muerto, por Nazaret, por Jerusalén, por Samaria y por muchos pueblos. Y los apóstoles le seguían. Pero uno a veces se pregunta y se hace esta pregunta: ¿por qué eligió él a esas personas? ¿Qué lo motivó a invitarlos a seguir? Si, como siempre vemos, eran personas humildes que trabajaban en todo, en la agricultura, en la pesca. Él no necesitó hombres que tuvieran diplomas, que tuvieran cartones, que fueran supremamente preparados, sino Él escogió a las personas más humildes, a las que trabajaban en diferentes aspectos. Pero Jesús los llamó para que siguieran sus pasos, para que caminaran con Él. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros no son lo que nos hace a nosotros, no son los títulos nuestros. Sí, es importante estudiar, es importante, obviamente, en este mundo que nos encontramos, prepararnos en todo sentido, en todas las áreas, pero es importante tener humildad para cada cosa. Siento, es necesario prepararnos también para esta vida, y lo más importante es nuestra vida espiritual, y es lo que menos trabajamos. Si nosotros espiritualmente estamos bien, todo lo demás anda bien. Él no los llamó a ellos para que fueran protagonistas, ni para que se dieran la gloria, ni nada, no. Él los llamó para que fueran colaboradores, para que sirvieran, para que aprendieran junto con Él, ¿cierto? Y caminaron 3 años, siguieron sus pasos, y nos damos cuenta de todo lo que aprendieron, y de pronto pues quizás se anda mucho, pero que no se aprendió nada, pero sí aprendieron, porque lo que vino después de la muerte de Jesús fue muy grande, hasta que ellos lo entendieron, fue maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que nos hemos acostumbrado a que el pastor, el líder y toda esa serie de personas son las que pueden seguir a Jesús. No, todos, tú y yo, niña, mujer, abuelita, todas las personas podemos seguir a Jesús, todas, porque dice bien en su palabra que a todos los que le recibimos, ¿cierto? Y creímos en Él, nos dio la potestad de ser sus hijos, y con Jesús, sus hermanos y su amigo, sus amigos. Entonces nos damos cuenta que no solamente las personas que todos tenemos que, según lo que vamos a trabajar hoy, todos al seguir a Jesús tenemos que
evangelizar su palabra, enseñar su palabra. El Señor a todos nos da personas para que enseñemos, evangelicemos. Todos tenemos nuestras ovejas, todos tenemos a quien pastorear, a quien ayudar, a quien servir, a las personas más débiles, a las necesitadas. O sea que el evangelio no es de momento, no es por escuchar y de pronto conocer y pasar un momento dentro del templo, sino va más allá de nuestro propio conocimiento, de lo que Dios nos enseña a cada uno mediante su palabra. Simplemente seguir a Jesús es intentar vivir como Él, vivir su ejemplo. Y el mayor ejemplo nos damos cuenta que fue el servicio, el perdón. En todas partes donde iba, el respeto, él respetaba toda creencia, respetaba el gobierno, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, respetó a todo creyente, respetó a todas las personas según su condición, nunca hizo acepciones de personas. Por eso nosotros como creyentes, como pastores, nosotros estamos llamados como líderes a respetar toda creencia. Nosotros respetamos toda creencia y tenemos que respetar toda creencia, toda forma de pensar. Todos no podemos pensar igual. Lo importante es enfocarnos en lo que verdaderamente Jesús quiere que hagamos al seguirlo. Entonces decíamos que es muy importante servir, ¿sí? ¿Qué hacía él? Siempre pedía permiso a su padre, hacía la voluntad de su padre. Siempre oraba antes de realizar cualquier actividad, cualquier cosa, de sanar enfermos. Él siempre oraba al Padre y pedía permiso. Él no hacía nada sin la voluntad del Padre. Y a nosotros nos ha costado esa autoridad por muchas circunstancias. De repente porque no tenemos el modelo del Padre terrenal, nos ha costado pensar en el Padre celestial. Hay muchos estilos de seguir a Jesús. Y en esta introducción que vamos a hacer, vamos a ver de qué manera lo seguimos. Vamos a ver primero las formas inadecuadas de seguir a Jesús, para después ver la forma adecuada en que podemos seguirle. Pero vamos a leer la palabra del Señor antes de iniciar a leer nuestra introducción. Y nos vamos para Juan 15, 6, 13. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 15, verso 6 en adelante hasta el verso 13. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego que arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es lo que ha glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas son las cosas que os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Mire qué linda la palabra. Él nos da el ejemplo de que él obedeció a su Padre en todo y que permaneció en el Padre por amor, obediencia, por obediencia también. Así él nos manda que nosotros debemos permanecer en el Padre y permanecer en él, siendo obedientes. Vamos a ver, porque nosotros decimos que seguimos los pasos de Jesús, pero a veces los seguimos equivocadamente. Entonces vamos a ver las diferentes formas que hay de seguirlo y luego vamos a ver la forma en que lo debemos seguir adecuadamente. Por deseo. Hay personas que por deseo siguen a Jesús, pero no cambian su manera de pensar ni disponen el corazón. No practican la palabra, solamente sienten el deseo, asisten a un templo y con el hecho de asistir dicen que son cristianos, que son seguidores de Cristo. Pero ahí nos damos cuenta que el que no dispone el corazón no permanece en él.
por costumbre, por tradición, porque el papá, la mamá, la abuelita los llevó a una iglesia, entonces por tradición sigue yendo a la iglesia, pero es de una forma inexperta, de una forma superficial, de una forma donde no se interesa por escudriñar la palabra, por leerla, por analizarla, mucho menos por vivirla. Entonces, no es por costumbre y no es porque realmente siga a Jesús. Por seguridad, muchas personas vuelven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un refugio en momentos de necesidad, en momentos de ansiedad, en momentos de dolor, en momentos de estrés, pero solamente lo buscan como un refugio en determinados momentos, pero no se han apartado del pecado ni se han arrepentido, siguen en el pecado. Entonces, esto es por seguridad. Por racionalidad, simplemente siguen a Jesús como una ideología, pero no están en ellos la transformación del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes formas de seguir. El emocional es el que todo es sentimiento, es emoción, pero se le olvida que la fe es lo más importante, ¿cierto? Que verdaderamente hay que seguirlo de corazón, que hay que estar, que tenemos que humillarnos, que tenemos que permanecer en Él, que reconocer su naturaleza, su omnisciencia, su poder, todo lo sobrenatural que hay en Él. Pero entonces cuando somos emocionales, por el momento lo recibimos, pero actuamos después de la misma manera, como no tenemos ese nuevo nacimiento realmente, pues decimos que lo amamos, pero vivimos en el pecado, no somos las nuevas criaturas que Dios quiere que al recibirlo y al reconocerlo, no, seamos como esos hijos que Él desea, que desea el Padre, y lo que Jesús desea, que obedezcamos al Padre en todo momento y que nuestro comportamiento, que nuestra actitud sea igual, nuestra forma de hablar, de contestar, de tratar al prójimo. Entonces, mientras que se encuentran en el templo, mientras que leen la palabra, son personas que están, que se compujan, que se ya hacen una serie de cosas, pero cuando tienen un problema, cuando tienen una cólera, cuando tienen un trato con intercambio de ideas con otra persona, interrelaciones personales, son personas que afloran lo que son, ¿sí? Su prepotencia, su mal genio, su orgullo, su vanidad, y aflora el pecado. Entonces, seguir a Jesús es llamarlo, es ver que hay un poder transformador, que Él nos cambia por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros cuando somos emocionales lo hacemos todo en nuestras propias fuerzas. No tenemos la convicción, no tenemos el absoluto conocimiento desde el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón de decir, Dios es el que transforma, el que cambia mi vida. Sino que nosotros no nos dejamos guiar por nuestras emociones, ¿sí? Y a veces la emoción puede más y cometemos muchos errores porque todos somos emocionales, pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, el que transforma, Él tiene el control de nuestras emociones, Él es nuestra guía, ¿sí? Pero cuando somos personas emocionales, no tenemos control de esas emociones y hacemos daño a muchas personas. Entonces, este es el tipo de personajes que encontramos que dicen ser seguidores del Señor, pero que realmente son de diferentes maneras. Entonces nos damos cuenta y nos ponemos a pensar cuál de esos estamos ahí o verdaderamente estamos siguiendo a Jesús. Vamos a ver los pasos que espiritualmente, según la palabra del Señor, debe ser. Entonces, las ordenanzas del Señor siempre, lo primero que tenemos que hacer es un genuino arrepentimiento, ¿sí? Arrepentirnos del pecado, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, es importante tener una comunión con Él, ¿cierto? Y siempre a esa cruz, entregarnos a Él, estar arrepentidos, porque si ya lo recibimos, creemos en Él, confiamos en Él, ahora lo que sigue es obedecer su palabra, obedecerlo. Cuando nos arrepentimos, ya dejamos a un lado esa naturaleza vieja y seguimos actuando de la forma como Dios manda en su palabra. Es dejar todo aquello, todo lo malo, todo aquello que causa daño, todo aquello que no necesitamos.
Y precisamente del arrepentimiento nos habla en Mateo 4:17. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Pero también nos dice en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio, que es la misma palabra de Dios, las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces mire que Él es muy claro en su palabra. El segundo paso, entonces tenemos el primero, que es el arrepentimiento. El segundo es creer. A medida que tenemos intimidad con el Señor, que escudriñamos su palabra, que nos evaluamos, que confiamos en Él y hacemos su voluntad, Él solo espera que obedezcamos, que le obedezcamos. ¿Sí? Que hagamos todo bajo la voluntad de Él, que Él es el Señor de señores, ¿sí? Que es nuestro dueño. Lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros de pronto creemos en Él y todo, pero nos apartamos por determinada cosa que hacemos, porque estamos pecando, porque consentimos el pecado, hay una muerte, pero es una muerte espiritual, es una muerte que nos alejamos del Señor, no queremos saber de Él porque lo culpamos a Él de todo. Pero Dios es Dios, omnisciente, poderoso, el que nos creó. Entonces nosotros no podemos dudar. Nosotros sabemos que somos nuevas criaturas, que conocemos al Señor, que tenemos un genuino arrepentimiento, pero las cosas que hemos hecho, pues nosotros tenemos que pagar la consecuencia. Él nos perdona el pecado, pero la consecuencia la tenemos que pagar. Por eso, siendo nuevas criaturas, tenemos que tener un comportamiento basado en la palabra de Dios, en sus preceptos, en sus mandatos, en todo lo que Él quiere, para que seamos unos hombres rectos. Una nueva persona, nueva criatura, es cuando uno cree en Él, lo recibe, se arrepiente, se dedica a vivir la palabra de Él, a vivirla, a practicarla, no solamente de labios, sino practicar la palabra. Y hay una cita bíblica muy hermosa en Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Por el fruto se conoce el árbol. Qué cita tan hermosa. Nos podemos dar cuenta que la palabra es eficaz y que nos habla demasiado. Entonces, según el comportamiento de nosotros podemos deducir cómo nos estamos comportando. Tenemos un comportamiento bueno, un comportamiento malo. Nosotros somos conscientes. Si el Espíritu Santo de Dios nos guía, Él tiene el control de nosotros. Nosotros somos templo. Y a veces nosotros tenemos comportamientos inadecuados, pues cotidianamente a todos nos pasa porque tenemos naturaleza humana, pero hay unos que son muy repetitivos. Si yo digo que amo al Señor y todo y sigo siendo prepotente, orgulloso, perfeccionista, haciendo muchas cosas que desagradan a Dios, yo no puedo pretender decir que soy una nueva persona cuando actúo de una forma contraria a lo que Dios quiere que actúe con mi prójimo. Entonces tenemos que tener claro esa cita bíblica de Mateo 12:33. Pero bueno, recibir al Espíritu Santo. Entonces ya tenemos la primera, que es arrepentirse, la segunda que es creer, la tercera que es mantenerse en su palabra, la cuarta que es recibir el Espíritu Santo de Dios. Al Señor es la voluntad del Señor que nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios. Es necesario que el Espíritu viva en cada uno de nosotros, porque a través de Él seremos sensibles a su palabra, a través de Él seremos sensibles a escuchar la voz de Dios, a actuar correctamente. Cuando decimos que contrictamos al Espíritu Santo de Dios es porque nuestros comportamientos no son como deben ser. De pronto nuestro vocabulario, nuestra forma, nuestras actitudes y muchas cosas más, ¿cierto? No permiten que el Espíritu trabaje en mí. Por eso a veces dice, ay, no sentí la palabra, no era para mí esa palabra, aquí no está el Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios no está en ningún lugar. Nosotros somos templo y como iglesia, Él mora en cada uno de nosotros. O sea que depende de cada uno de nosotros que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que trabaje en nuestra vida, que tome el control, que nos ayude a ser diferentes,
que nos ayude en la sabiduría, en la inteligencia, a entender la palabra. Porque cuando nosotros hacemos por nuestras fuerzas, pues no podemos hacer conforme a la palabra de Dios. Por eso somos templo y no hemos entendido que al ser templo tenemos que ser diferentes. Imagínense uno tener de invitado en este corazón, en este cuerpo, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo tengo que exigirme como persona. Y si no puedo, se me es difícil, debo pedir la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame a quitar esta rebeldía, ayúdame a cambiar el comportamiento, ayúdame a cambiar estas aptitudes, a estar enojada, la ira, el odio, el rencor, toda esa serie de cosas. Nosotros no podemos hacerlo porque nosotros no somos Dios ni podemos quitarle el puesto. Pero Él, cuando Él murió, subió a los cielos y está a la diestra del Padre, Él dejó al Espíritu Santo de Dios para que fuera nuestro ayudador, para que Él gimiera con nosotros y llorara con nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener en claro la oración, cómo debe ser. Porque nosotros a veces solamente hablamos a Dios, pero no tenemos en cuenta a nuestro Salvador, a Jesús, que es nuestro intercesor, pero no tenemos la guía, no la tenemos en cuenta, que es el Espíritu Santo. Entonces, si Él mora en nosotros, verdaderamente somos diferentes, podemos hacer cosas diferentes. Entonces, no es que en la iglesia haya el Espíritu Santo, no es, eso está en cada uno. Por eso cada uno podemos hacer diferentes cosas en nuestras vidas. Si lo dejamos actuar, si nuestro cambio es radical, Él actuará en nuestra vida. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Entonces, es importante. El quinto es establecer una vida de oración, pero una vida de oración con disciplina. No es levantarme y orar, como yo decía, como se hace una lista de mercado, no. La oración debe ser una oración con propósito, con un orden específica. Debe tener un momento uno de intimidad, debe ser sagrado ese momento. No es que yo lo coja como un agüero que si no oro hoy me va mal, no. Uno debe tener una disciplina, un horario para encontrarse con su amado. Nosotros somos la esposa, la iglesia es la esposa del Señor. Para reunirnos con nuestro amado tenemos que tener un tiempo, así como lo hacemos con el amado terrenal, con nuestra pareja, amigo, novio. Así debe ser ese tiempo especial, motivado por la palabra, motivado por el Señor, que sientas ese deseo. Si tú no tienes el deseo de orar, de leer la palabra, tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que trabaje en ti esas áreas. Entonces, establecer una vida de oración. Nosotros crecemos, ¿sí? Si la comunicación de nosotros con el Señor es buena, pues, y la oración también, pues la oración tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, aprendemos mucho. El Señor siempre oraba, siempre para realizar cualquier cosa. Lo vemos en el ejemplo del Getsemaní. Él oraba con sus discípulos, Él oraba para todo lo que iba a hacer. Él tenía una dirección. Entonces Jesús oraba siempre. Vamos para Juan 14, 23. El que me ama a mí, el que ama mi palabra, la guarda. Entonces, el que me ama a mí, guarda mi palabra. Entonces, si nosotros amamos al Señor, amamos a Jesús, guardamos su palabra. Sí, pero no es guardarla en el baúl y dejar allá, no. Es guardarla en el corazón. La fe también es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso lo sabemos de memoria porque repetimos el verso que está en Hebreos 1:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardón de los que le buscan. Entonces, no podemos agradar al Señor si dudamos, porque no hay fe. En Marcos 11:22, ¿tienen fe en Dios? En Juan 20:27, no seas incrédulo, sino creyente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que, por ejemplo, cuando su fe mengua y todo, lo dice en Romanos 10:17, cuando la fe mengua es porque yo no escucho la palabra, porque no la leo, porque no la escudriño. Pues efectivamente me falta la fe porque no hay una comunicación, no hay una oración. Entonces siempre vamos a dudar. Y cuando dudamos no agradamos a Dios porque si tenemos fe tenemos confianza en Él y al tener confianza en Él creemos en su palabra y al creer en su palabra obedecemos.
Todo va continuamente. Una cosa va con la otra. Entonces no podemos decir que creemos en Él cuando no leemos su palabra. No podemos decir que lo amamos cuando no lo agradamos, cuando dudamos de Él. ¿Sí? La fe descansa en la palabra de Dios. Entre más la lea, tendrás más conocimiento en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entre más la leas, más conocimiento. Bueno, vamos con el séptimo, la palabra de Dios, la Santa Biblia, y nos vamos para Josué 1:8. Josué 1:8 también no lo sabemos y lo escribimos y todo muy bonito, pero hay que vivirlo. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si uno aparta la palabra de Dios, si no tiempo para leerla, si no tiene tiempo para evaluar, si no tiene tiempo para escudriñar, si no tiene tiempo para clavar en el corazón, entonces no prosperaremos. La misma palabra lo dice, no prosperará tu camino. Pero sí prosperará y todo te saldrá bien, ¿sí? Y es de día y de noche, y dice muy claramente que meditarás en ella. Entonces pongámonos a pensar si nosotros aplicamos Josué 1:8. Meditamos en la palabra, leemos de noche y de día, guardamos y hacemos lo que está escrito, o simplemente es como letra muerta. Entonces nosotros mismos nos debemos evaluar. Vamos a trabajar el octavo, que es la obediencia. La obediencia total, no parcial, porque nosotros a veces obedecemos lo que nos conviene o momentáneamente. Debe ser total y no parcial, porque cuando permanecemos en su palabra, la vivimos, la cumplimos en todo momento. Y nos lleva ¿a qué? A que el Padre obre en nosotros, a que todo en nosotros sea diferente. Es tratar de cumplir esos mandatos, es tomar la cruz para seguirlo. Una vida siguiendo los pasos de Jesús es una entrega incondicional. Yo no tengo que orarle a Dios para que me cambie mi hogar, mi vida. Yo tengo que orarle porque lo amo. Tengo que orarle a Dios y agradecerle cada día porque lo amo. Yo no tengo que ayunar para que diferentes cosas pasen en mi vida, sino para crecer espiritualmente. A medida que yo voy, como dice la palabra, a medida va prosperando mi camino, a medida que voy aprendiendo la palabra y Dios trabaja en mi vida. Pero si yo no trabajo, soy un creyente, un discípulo, que no aplico la palabra, que no la practico, que no la memorizo, ¿sí? Que no medito en ella. ¿Cómo puedo yo pretender que Dios cambie mi vida si yo quiero que todo venga del cielo a la tierra, pero de la tierra al cielo no hay nada? Nosotros tenemos que adorarle, que nuestro comportamiento y nuestra actitud es la adoración, es la mayor adoración, como tú te comportes, como tú estés en los diferentes contextos, así adoras al Señor. Lo adoras con tus palmas, con tus manos, pero con tu comportamiento, como el verdadero seguidor de Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Eso está en 1 de Juan 5, 4, 5. Si permanecemos en la palabra, somos verdaderamente discípulos. Es la identidad del verdadero seguidor de Jesús. Entonces nos damos cuenta que estos pasos son demasiado importantes. El servicio es el noveno paso. Un estilo de vida, el servicio debe ser un estilo de vida. Usted no tiene que servir para esperar algo a cambio. Usted cuando ama al Señor sirve al vecino, al amigo, al familiar. Sirve porque le nace de corazón. Pues si no le nace servir y le toca, eso no es servicio. Nace porque le nace servir, porque es un comportamiento. Como dice el Señor, amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, pero pues somos egoístas por naturaleza humana, pero nosotros tenemos que mirar que debe ser un estilo de vida. O sea, dentro de los pasos de Jesús debemos tener un corazón de servicio y un corazón perdonador. Es importante,
Si tomas la decisión de aceptar al Señor Jesucristo y ahora quieres seguirlo, tienes que cambiar las convicciones y el estilo de tu vida. Porque no podemos seguir siendo asistentes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz cada día y sígame. Eso lo encontramos en Lucas 9:23. ¿Sí? Que nosotros a veces decimos, no, es que yo estoy yendo al templo, estoy orando y me va más mal. No, es que a uno le va mal porque ha tomado malas decisiones. A uno le va mal porque no tiene el control de las emociones. Pero Dios no quiere nunca el mal para nosotros. Lo hemos leído en Jeremías 29:11. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Tiene su propósito, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Todo lo que nos pase es porque nosotros mismos nos hemos labrado un camino. Y depende de nosotros, de ahora en adelante, que somos nuevas criaturas, ese nuevo caminar, siguiendo esos pasos con Jesús, de ahí depende todo lo que vaya a acontecer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, las decisiones que tenemos que tomar. Pero nosotros somos personas que a veces aplazamos toda situación. Empezamos algo y no lo terminamos. Empezamos a leer la palabra y nos aperezamos. Vamos a orar, oramos 2, 3, 4 días. No hay una disciplina, entonces dejamos de orar, dejamos de asistir al templo, vamos un domingo sí, otro domingo no. Muchas cosas, o sea, nosotros tenemos que ser entregados de verdad, seguir el evangelio, lo que Dios quiere que hagamos. El propósito de Él es Mateo 28:19, ¿sí? Que hagamos discípulos, que si nosotros aprendemos de la palabra del Señor, tratemos de que los demás aprendan las buenas nuevas para que tengan un estilo de vida diferente. Si yo quiero que mi vida cambie lo que hay alrededor, primero tengo que cambiar yo. Cuando acepto y recibo a Jesús en mi corazón y tengo un arrepentimiento genuino y creo en Él y tengo confianza en Él y me baso en su palabra, mi vida va a ser muy diferente. Pero no creerlo de labios, sino lo hemos dicho, con la mente, con el alma, con todas las fuerzas y con el corazón, como lo dice Deuteronomio 6:5. Desde las entrañas, no de labios. Por eso la palabra dice, del Señor dice que nosotros a veces lo honramos de labios. Vamos para Efesios 2:8-10 para terminar. Es una hermosa cita y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la ley, de la fe, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces nosotros somos salvos por gracia, porque al Señor le plació salvarnos de todo pecado. Ahora nosotros somos los que tenemos que trabajar, disponer nuestro corazón en todo. Vamos a leer Juan, nos falta una de Juan, que es del verso 15 al 17. Y dice así la palabra. Juan capítulo 15, verso 15 al 17. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis el fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces nos damos cuenta esas citas bíblicas tan hermosas que leímos el día de hoy, donde confirman lo que leímos, los pasos para seguir al Señor. Entonces, si tenemos todos esos pasos, el arrepentimiento, creer, permanecer en la palabra, obedecer, tener fe, ¿sí? Mantener el control del Espíritu Santo de Dios, tener disciplina en la lectura de la palabra, nos llevará a ser mejores personas,
nos llevará a tener una vida organizada espiritualmente. No digamos que somos cristianos simplemente porque asistimos a un templo. Digamos que somos discípulos porque vivimos la palabra de Dios. Ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que eso es lo que tenemos que decir de ahora en adelante. Entonces vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, por lo que hemos aprendido, y vamos a pedirle que podamos seguirle sus pasos, que podamos caminar siguiendo los ejemplos de Él, mediante la palabra de Dios, que pueda actuar el Espíritu Santo en nosotros. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos y glorificamos tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra es santa, Señor, y que vivifica, Señor, y que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra tan hermosa donde nos enseña, Señor, cuáles son los verdaderos pasos para seguirte, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra entendemos, Señor, lo importante que es obedecer, Señor. Mediante tu palabra entendemos, Padre poderoso, la importancia de la fe. Mediante tu palabra podemos comprender que debemos dejar actuar al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque todo lo que tú nos has enseñado nos permite seguir verdaderamente a Jesús, con un corazón arrepentido, genuinamente, con un corazón lleno de fe, con un corazón obediente, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que te da el primer lugar. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, pero también en esta noche queremos agradecerte, Señor, por cada una de las personas que escuchan, que ven y que quieren buscar de tu palabra, Señor Padre bendito. Te pedimos también por todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que viven, Señor Padre poderoso, ciegos, Señor, espiritualmente. Hoy te pedimos que cada persona que conoce el Evangelio, Señor, tenga un corazón dispuesto para llevar las buenas nuevas donde quiera que vaya, Señor, para establecer tu reino, Padre poderoso. Hoy te pedimos, Señor, que todo corazón tenga un arrepentimiento genuino, Señor. Hoy te pedimos perdón si todos los que decimos ser discípulos tuyos, Señor, que caminamos contigo, Señor, quizás, Padre poderoso, no hemos llevado a cabo todos estos pasos que tú nos has enseñado siempre mediante tus palabras, Señor. Hoy te pedimos perdón si no hemos obedecido, si no hemos creído, si no hemos tenido fe, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Todo esto lo llevamos ahí a esa cruz, Padre, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Jesús, y te pedimos que intercedas ante el Padre por cada uno de nosotros, para poder seguir tus pasos cada día, para renovar nuestra mente y nuestro espíritu, para poder ayudar al prójimo, para poder servir como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en esta tierra, Señor, en este país y donde quiera que existan personas que te aman, Señor, puedan enseñar tu evangelio, Señor, en todos los rincones, Señor, que tú nos das esa nueva oportunidad de ser diferentes, de tener un comportamiento diferente, una actitud diferente, Señor, de ser nuevas criaturas en ti, Padre poderoso. Hoy bendigo a todas las personas, Señor, Padre poderoso, de esta tierra, Señor, de esta nuestra Colombia, a toda mujer, niño, hombre, persona de tercera edad, Padre celestial bendito. Hoy te pedimos que seas tú tomando el control, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de toda nuestra nación y de todo. Hoy te pedimos que tú avives nuestros corazones y que la llama del Espíritu sea cada día mayor en cada uno de nosotros. Que la motivación principal en nuestra vida sea Jesucristo. Que podamos seguir los pasos conforme a la palabra y conforme a lo que ordena el Padre Celestial por medio de sus mandatos y sus preceptos. Hoy te damos gracias, Papito Dios, por la oportunidad que nos das a través de este medio para poder enseñar tu palabra. Nos quedamos con esa bendición hermosa del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén, amén. Muchísimas gracias a todas las personas que ven en directo y en diferido, a todas aquellas personas que participan, y los invitamos a que puedan seguir regando como semilla la palabra del Señor y que puedan seguir sus pasos. Amén y amén. Muy buenas noches.